Ok, entonces para empezar, a ver, ¿quién hizo la tarea? ¿Recuerdan cuál fue la tarea? Eso está más triste, ¿no? Este, ah, ok. Está bien hacer el ejercicio. Ah, rápidamente, los libros de la ley, ¿cuántos son? 5. ¿Y son cuáles? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Muy bien. Después siguen los libros de historia. Y después de y en los libros de historia son 12. A ver si se acuerdan. Josué, Jueces, Ruth, primero y segunda de Samuel, podemos juntarlos. Primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Muy bien. Después sigue la poesía. ¿Son cuántos? 5. ¿Qué son? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Muy bien. ¿Y después qué sigue? Los profetas, ¿verdad? Los profetas, bueno, creo que yo no hice ese énfasis, ¿o sí? Ah, sí, sí está. Profetas mayores y profetas menores, ¿verdad? Entonces, profetas mayores son 5. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Muy bien. Lamentaciones, pues fue un escrito de Jeremías, ¿verdad? Por eso se incluye dentro de la profecía, más que nada por eso. Y después vienen los profetas menores, no porque eran más chiquitos, sino porque sus escritos son más cortos, más breves, ¿no es cierto? ¿Que son cuáles? Bueno, aquí es donde yo creo que, a ver si se acuerdan. ¿Cuáles son? Oseas, Joel, Amós, Abdías, antes, antes de Nahum. Jonás, Jonás, ¿qué sigue? Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Geo, Zacarías, Malaquías. Muy bien, son 12 también. 12 profetas menores. Y luego pasamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y empezamos con los 4 evangelios. Eso sí, todos lo deben saber. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Luego, ¿qué sigue? Hechos. Después, ¿qué sigue? Las epístolas. Y también en las epístolas, a ver, creo que este sí no. No, ahí no hice la distinción. Sí la hice. De hecho, ahí está. De Pablo, ¿verdad? Están las epístolas de Pablo, las epístolas paulinas también le dicen. ¿Que son cuántas? 13. ¿Qué son? Romanos, primero y segundo de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Ahora sí, primero y segundo de Tesalonicenses,
Primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Wow. Fíjense que yo pensé que iban a batallar menos con estos, pero ahí es donde está un poquito la confusión. Pero les voy a dar chance, otras 2 semanas. Ok. Después vienen las epístolas. Después de Pablo, ¿qué siguen? Las llamadas epístolas universales. Universales se conocen porque en general fueron escritas a cristianos en diferentes partes, ¿verdad? En la dispersión. Y de esas epístolas tenemos primero a Hebreos, luego Santiago, luego primero y segundo de Pedro y tercera de Juan. Primero, segundo y tercera de Juan y Judas. Esas son las epístolas universales. Y al final tenemos Apocalipsis. Ok, entonces vamos a hacer también rápidamente este quiz. La primera imagen a su izquierda, ¿de qué habla? ¿Recuerdan? Revelación general. Sí, acuérdense, el hecho de que ustedes vean los cielos, las nubes, acuérdense que eso es algo que todos los hombres pueden ver, ¿no es cierto? Y por eso es general, precisamente por eso. Luego, arriba a su derecha, ¿qué tenemos? Revelación especial. Y es especial, ¿por qué? Porque se da únicamente, ¿en dónde? En las Sagradas Escrituras. ¿Qué tienen en particular esas dos figuras, esas dos imágenes, más bien? La luz, ¿verdad? El rayo de luz. Una es una revelación. El rayo de luz significa eso, una revelación. Porque revelar significa quitar el velo, en otras palabras, ¿verdad? Entonces, en una, Dios le quita el velo a toda la raza humana, ¿no es cierto? En un sentido general, amplio. Pero en la otra, Dios quita aún más el velo y se lo revela de manera especial a su pueblo, ¿verdad? Entonces, esa es la revelación especial de Dios, la Biblia. Abajo a su izquierda, ¿qué tenemos? No, todavía no llegamos allá. El hecho de que ese hombre está así, frente a su Biblia, nos indica que la necesidad de las Santas Escrituras, ¿verdad? Todos estamos urgidos, necesitados de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esa es la necesidad de las Santas Escrituras. Y abajo a su derecha, ese está creo más fácil, ¿sí se acuerdan? Bueno, no hay revelación nueva. ¿Cómo se le llama al tema en sí? El canon, ¿verdad? El canon de las Santas Escrituras. Por eso está esa Biblia con unos sellos ahí, queriendo decir que ya fue cerrado, como decía. No hay nuevas revelaciones, ¿verdad? Ya todo lo que Dios quiso decir, ya lo dijo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a avanzar un poco más. Vamos a ver aquí, ahora sí, el tema de la inspiración verbal y plenaria. Es interesante aquí, estamos utilizando 2 términos para hablar de la inspiración. Bueno, de hecho ahí está como en inglés más bien, ¿no? Inspiration. Perdónenme ahí.
la inspiración verbal y plenaria. ¿Alguien tiene idea qué significa inspiración verbal? ¿Audible? Sí, muy bien. ¿Algo más? Verbal, hablada, ¿no es cierto? Hablada. Y eso es algo que vamos a ver ahorita acerca de la inspiración verbal. La palabra de Dios hablada, ¿no es cierto? Eso significa inspiración verbal. Y plenaria, ¿qué significará? Completo, ¿verdad? Completa. Que absolutamente todo lo que tenemos en las Santas Escrituras es de inspiración divina, ¿no es cierto? Ni una sola palabra, ni una jota, ni una tilde, como dice nuestro Señor, fueron sin inspiración divina, ¿no es cierto? Sin inspiración del Espíritu Santo. Así que eso significa inspiración verbal y plenaria. Fue una inspiración hablada y audible, por supuesto, que a los hombres a quienes Dios le hablaba, ellos podían escuchar la voz de Dios. Pero también es una inspiración plenaria porque quiere decir que fue una revelación una revelación completa, ¿no es cierto? Que abarca todos los libros, todas las palabras, todos los símbolos y todo lo que incluye el contenido de las Escrituras. Es plenaria por eso, porque abarca todo. Entonces, como dice aquí esta frase abajo, cada palabra de las Escrituras viene de la boca de Dios, ¿no es cierto? Quise traer esa frase porque creo que resume lo que es la inspiración verbal y plenaria. La palabra cada significa que es plenaria, que es completa, que absolutamente todas las palabras de la Biblia fueron inspiradas. Y cuando habla de la boca de Dios, quiere decir que esta inspiración es verbal, ¿no es cierto? Que fue hablada por la boca de Dios. Así que esto resume el contenido de la inspiración verbal y plenaria. La palabra inspirada, hermanos, es la traducción de una palabra griega que literalmente quiere decir exhalada por Dios. Eso es lo que significa el término inspirada. Significa que fue exhalada de la boca de Dios. Y esto es sumamente importante. No fue que Dios simplemente les mostraba algo y ellos entonces se sentaban a escribir en sus propios términos lo que habían visto en la visión. Esto es importante, otra vez, como les digo. La Biblia no son conclusiones de hombres que tuvieron cierto tipo de revelación de parte de Dios. No, sino que absolutamente cada palabra que se escribió, estoy hablando de los originales, no estoy hablando de las traducciones, dicho sea de paso, ¿no? Porque aquí en las traducciones ya hay mano de hombre. Esto también es importante. Pero los manuscritos originales, cada palabra que ellos escribieron fue de plena inspiración divina. De manera que nada de lo que se tiene en las Escrituras fue invento del hombre, por decirlo así. Eso es importante, ¿no? Nada, absolutamente nada fue dejado a la mente del hombre. Y aquí alguien de pronto pudiera decir, bueno, pero hay un texto, por ejemplo, donde Pablo dice, no manda, que es al contrario, que dice, esto no lo dice el Señor, lo digo yo, ¿no es cierto? Hay un versículo en el que Pablo habla así. Entonces uno pudiera decir, uy, ahí hay mano de hombre, o ahí hay pensamiento de hombre, ¿no es cierto? ¿Qué creen ustedes? Que no, ¿no es cierto?
Aún eso que Pablo dijo en ese momento fue por inspiración divina. De otra manera no estaría aquí y no lo tendríamos por palabra de Dios. Eso es importante. Absolutamente todo lo que tenemos en las Santas Escrituras es por inspiración divina. Bueno, voy a ponerles otro caso. Por ejemplo, cuando hablan los amigos de Job, ¿qué creen? ¿Eso fue por inspiración divina? Sí, aunque ellos hablaron neciamente, como también tenemos en otro lado. Y nosotros no podemos, vamos a decir, tomar consejo de lo que ellos dijeron, porque ellos hablaron en su maldad también, en su pecado. Sin embargo, el hecho de que esté aquí en las Escrituras es porque también fue parte de lo que Dios quiso dejar por escrito. También es revelación divina, también fue por inspiración del Espíritu Santo. Y lo tenemos ahí, bueno, en parte puede ser para que precisamente no actuemos neciamente, ¿no es cierto? Para que no saquemos conclusiones a partir de nuestra experiencia o de lo que pensamos, de lo que creemos que son las cosas. En fin, quise traer estos ejemplos para decir que absolutamente todo lo que está en las Santas Escrituras es por inspiración divina. Entonces, eso que quede claro, ¿verdad? Bien. Vamos a ver aquí unos textos. Bueno, antes de eso, perdón. Algunos teólogos hablan de la inspiración como el proceso misterioso por el cual Dios obró en los autores de la Escritura para escribir con autoridad y sin error. La inspiración es un misterio porque la Escritura no explica específicamente cómo ocurrió. Y de hecho, la única referencia que tenemos en 2 de Pedro es, como dice allí, que ninguna profecía de la Escritura fue traída por voluntad de hombre, ¿no es cierto? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que ahí tenemos también esa parte. Bueno, era lo que les estaba diciendo justamente, que no hay absolutamente pensamiento de hombre aquí. Lo que tenemos como palabra de Dios es porque Dios así lo quiso dejar por escrito. Aún incluyendo los ejemplos, y hay muchos otros ejemplos que pudiera citar, donde son hombres que hablan, quizá en su necedad, en su pecado y eso, pero Dios quiso dejarlo aún eso por escrito. De hecho, la palabra, bueno, vamos a ir a ese texto del que estoy hablando, Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Dice la Escritura, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, escuchen esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, aquí se debe de entender algo y es lo siguiente. La palabra interpretación aquí se refiere o habla acerca de origen. En otras palabras, también se pudiera mirar o leer el texto diciendo que ninguna profecía de la Escritura es de origen privado. ¿Sí? Que no fue que esto se le ocurrió a un hombre escribir en un momento.
La escritura no se originó en el nivel humano, sino con el Espíritu Santo que inspiró a los autores a escribirla, como dice en el versículo 21. Los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspiró, hermanos, es la traducción de un término náutico, de hecho, que describe el efecto del viento que sopla sobre las velas de una nave y la mueve a través del agua. En forma similar, el Espíritu inspiró a los escritores de la Biblia a escribir la palabra de Dios en el lenguaje del hombre. Y esto también es importante porque cómo el hombre puede recibir una revelación divina, algo que es inexplicable para él, ¿cómo puede recibirla y entenderla? Dios tenía que revelarse a sí mismo, inspirando a unos hombres para que en un lenguaje humano entonces pudieran entender el mensaje divino. Ese es el proceso de la inspiración. Es Dios hablando a los hombres en un lenguaje humano para que los hombres puedan entender ese mensaje o esa revelación divina. Los autores humanos de la Escritura sabían que estaban escribiendo la palabra de Dios y lo hicieron con confianza y autoridad. Se citan a menudo el uno al otro como agentes con autoridad divina de revelación. Bueno, del Antiguo Testamento no debe quedar dudas prácticamente, porque Cristo y los apóstoles lo citan a menudo, ¿no es cierto? Y lo citan como palabra de Dios, ¿verdad? Escrito está, o para que se cumpliese la Escritura, bueno, en fin. Entonces, en cuanto al Antiguo Testamento, no debe quedar duda en cuanto a su inspiración. Pero aún en el Nuevo Testamento, entre ellos mismos a veces se citan. Por ejemplo, ahí mismo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Miren cómo dice esto. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, está refiriéndose al apóstol Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Bueno, hasta ahí todavía no hay mucha información, pero mire lo que sigue. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, en cuanto a la salvación, es lo que Pedro está hablando aquí también, hablando de todas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, escuchen esto, como también las otras escrituras, y está en mayúscula, para que quede claro que no se está hablando a cualquier escritura, sino que se está refiriendo al Antiguo Testamento, a la palabra inspirada de Dios. Dice, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir, aquí Pablo está poniendo los escritos del apóstol Pablo al nivel de los escritos del Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? Esto es algo sumamente importante que nosotros veamos. Cómo aún entre ellos mismos se citan y dándoles la autoridad divina. Porque otra vez, esto de la inspiración verbal y plenaria no es otra cosa que la palabra de Dios escrita. Otros textos que tenemos, que es muy conocido, un texto de plena mención en cuanto a lo que estamos hablando, sin duda, es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? Un texto que ya muchos deben saber de memoria. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Otra vez, aquí tenemos la parte plenaria de lo que estamos hablando. Toda la escritura. ¿Qué queda por fuera de la escritura que no haya sido inspirada por Dios?
Nada, absolutamente. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso se dice que es un texto de plena mención, porque está clarísimo, ¿no es cierto? Está muy claro que toda la escritura es inspirada por Dios. Y la palabra inspirada, como les decía hace un momento, es ese término griego que significa exhalada de la boca de Dios. Así que toda la escritura, por eso es plenaria, ha sido exhalada de la boca de Dios. Por eso es verbal. Por eso es verbal también. Toda la escritura es inspirada por Dios y luego pues ahí vemos su utilidad, ¿no es cierto? Y 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Aquí. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan, a ver, ¿sí será este? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Ya entiendo, sí. Sí es ese texto. Pero quiero resaltar sobre todo la primera parte del versículo 17, donde dice, a los ricos de este siglo manda. Y Pablo aquí está hablando no con autoridad propia, sino que está hablando con autoridad divina, ¿no es cierto? Por eso habla aquí de que a los ricos manda. Esto es como un mandamiento, ¿no es cierto? Y cuando se habla de un mandamiento, nosotros entendemos que ningún mandamiento tiene que ser, otra vez, por voluntad de hombre. Primera de Timoteo 5. ¿Ah? Yo estoy leyendo el 6, perdónenme. Pero sí, bueno, de hecho saben que los dos aplican. Mira, el que les estaba leyendo, el 6:17, está hablando de un mandamiento. Y como les decía, no puede haber mandamiento que sea de hombre, ¿no es cierto? Porque Dios no nos manda a obedecer a hombres, sino únicamente a Dios, ¿verdad? Así que ese texto aplica. Pero el texto, de hecho sí, que tengo aquí, dice, los ancianos que gobiernen sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora, ¿y Pablo de dónde saca esto? Del honor. Y bueno, dicho sea de paso aquí, el doble honor se refiere a un pago como tal, a un salario, ¿no? Dice versículo 18, miren en qué se basa Pablo para decir esto. Pues la escritura dice, la escritura, aquí cuando Pablo utiliza ese término escritura otra vez, está en mayúscula, se está refiriendo a la escritura del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Dice, la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Bueno, dicho sea de paso, aquí hay dos escrituras, ¿sí sabían? Aquí no es solo un versículo que Pablo está citando. Pablo está citando aquí dos versículos, uno del Antiguo y uno del Nuevo Testamento. Miren, la primera parte, cuando Pablo dice, no pondrás bozal al buey que trilla, está citando Deuteronomio 25:4. Eso es la ley, ¿no es cierto? Allá le fue dicho a Israel, no le pongan bozal al buey que trilla. Pues para ellos era eso, ¿no es cierto? Que no le amarraran la boca, que lo dejaran comer de su trabajo, ¿no es cierto? Eso fue todo lo que se dijo. Pero Pablo dice, y digno es el obrero de su salario. ¿Eso dice allá?
Esas fueron palabras de Cristo citadas en Mateo capítulo 10, versículo 10. Así que Pablo aquí está tomando tanto lo del Antiguo Testamento como las palabras de Cristo para enseñar una doctrina. ¿Sí se dan cuenta? Pero lo interesante aquí es que Pablo toma tanto los escritos del Antiguo Testamento como las palabras de Cristo, las pone a un mismo nivel, ¿verdad? Y a ambas las cita como ¿qué? La Escritura. Esto es importante, ¿no les parece? A ambas palabras aquí Pablo las cita como la Escritura. Tanto las palabras que fueron dichas por Moisés como las palabras de Cristo son palabra de Dios, o deben ser tenidas como tal. Bien, hermanos. Entonces, eso en cuanto a la inspiración verbal y plenaria. Otra vez, toda la Escritura, ¿verdad? Es más, esta frase que puse aquí, bueno, son palabras de hombre, ¿no es cierto? Pero si quieren ponerlo o dejarlo mejor en palabra de Dios, quédense con 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es plenaria, la inspiración. Toda la Escritura es inspirada por Dios o es exhalada de la boca de Dios. Eso significa que es una inspiración verbal. Ahí tenemos el resumen, ¿no es cierto?, de lo que es la inspiración de las Santas Escrituras. Bueno, hasta aquí sí creo que voy a tener que hacer una pausa porque ya seguiría otro tema. Entonces, ahora sí, si tienen alguna pregunta o comentario que quieren hacer, creo que es el momento. Sí. Yo he pedido la palabra para hacer un comentario Sí. acerca de lo que estabas hablando de los amigos de Job. Ajá. De lo que se estaba hablando de los amigos de Job, a mí me ha resultado muy interesante esa escritura. En el Nuevo Testamento le llaman las tentaciones de Cristo que Satanás hizo a nuestro Señor Jesucristo. Pero en Job está más o menos lo mismo, solo que un poquito más velado. En Job estuvo la mano de Satanás desde el comienzo y Dios, ahí se le vino ataque por las cosas materiales, por la esposa, pero al final Satanás se deja a sus amigos que tenían conocimiento de la palabra de Dios. Ellos hablaron palabra de Dios, hablaron palabra de Dios como lo que decías ahí, torcida. Dios dejó esas cosas para enseñarnos que hay hombres que van a estar parados en los púlpitos o hablando la palabra de Dios, unos por intereses mezquinos, otros por ignorancia, pero tanto uno como lo otro son igual de dañinos porque lo que hablan al final son mentiras que hacen daño a las almas, que dejó por medio de esas tentaciones que esos hombres van a estar ahí, que estemos muy atentos porque ese espíritu está por medio de hombres con apariencia de piedad, hombres con muy buenas intenciones, pero están torciendo las escrituras, muchos por ignorancia y muchos por maldad ya premeditada, pero eso está allí y entonces es lo que yo veo de que es por qué eso quedó ahí, por qué Dios lo dejó ahí. No es porque dice, es inspiración divina, es Dios dándonos a saber que esos hombres van a estar aquí dice, torciendo su palabra. Por eso a nosotros se nos manda, dice, el orar mucho a Dios para que nos guarde de eso, el escudriñar las escrituras. Dice, es parte de lo que quería comentar, que dice, Dios lo ha dejado para una instrucción para nosotros. Así es. Ajá. Bueno, incluso mismo tenemos ahí el caso de Balaam también, por ejemplo, ¿no?
aunque al final Balaán bendijo a Israel porque no podía hacer otra cosa, fue lo que Dios le puso en su boca. Sin embargo, él en su interior, él tenía otros intereses, ¿no es cierto? Nosotros conocemos la historia, pero al final eso resultó en una bendición. Es increíble cómo Dios, bueno, le hemos dicho otras veces, aún de Satanás mismo se vale para hacer el bien. Tú ahí citaste a un réprobo, dice, pero acá Pedrito, con muy buenas intenciones, estaba torciendo Bueno, sí. una escritura, y entonces los dos, dice, en sí, esos dos grupos están ahí. Ujú. Correcto. Nomás que quise hacer un poco más énfasis en, vamos a decir, aún en los falsos profetas, cómo aún cosas que ellos dijeron y sin embargo quedaron registradas aquí, ¿no es cierto? Es interesante eso. El caso de Pedro, claro, él y aún con buenas intenciones, pero sí, también fue usado por Satanás, ¿no es cierto? Lo mismo hemos comentado, que la tentación de Cristo a través de ángeles. Ujú. Así es. Iba a decir algo más. Sí, entonces esto que estamos estudiando es una de las doctrinas. Sí, claro de que las es una doctrinas. doctrina. Entonces, en conclusión, para nosotros, sobre las escrituras que creamos que es verdaderamente inspirada por Dios, ¿verdad? Como usted dice, está originalmente en los manuscritos, pero ahorita en este tiempo, como han escrito otras Biblias y le han anexado otras palabras, entonces, ¿cuál es la que nosotros podemos estar más seguros que es la que está más Más. apegada allá? Correcto. ¿Verdad? Muy buena pregunta. Sí. Y, Siga. y la otra es sobre cuando dice que la escritura no fue inspirada en lo secreto o ¿cómo se dice? Traída por humanos. Por voluntad porque de también hombre. En este tiempo se han levantado muchos falsos profetas. Oh, Dios me dijo, inspirado, y eso no hay que creerlo porque no puede ser que es inspirada cuando yo agarro una palabra de la Biblia y la digo, eso fue inspirada por Dios. Yo la estoy diciendo, pero no es mía, es de Dios. correcto. Pero ahorita los falsos profetas, ahí es donde engañan a mucha, como dice, a los inconstantes, a mucha gente que todavía no está, todavía Dios no le ha abierto bien el entendimiento, ¿verdad? Como en un tiempo yo estaba. Pero te ponen cosas anexadas Ujú, en la inspiración divina. Como por lo menos tú puedes soñar y decir eso es divino. ujú. Es como anexarle y quitarle y como dice que la Biblia no es inerrante esto, cuando ya tú le aplicas eso lo que tú experimentas, lo que tú vives o lo que tú piensas. Ujú. Sí, bueno, en cuanto a lo último, bueno, tiene que ver en parte también con lo que vimos la clase pasada. El canon de las Escrituras ya fue cerrado, no hay nuevas revelaciones, ¿verdad? Y eso a nosotros precisamente nos debe dar la seguridad y la confianza de que esta es la palabra de Dios. Si Dios hoy dice algo, lo dice únicamente a través de su palabra. En el momento que alguien se para a decir que Dios me dijo aparte de lo que está aquí, entonces está contradiciendo la misma escritura. Porque las escrituras dicen que ya el canon fue cerrado. Todo lo que Dios tenía que decir ya lo dijo. Así que en el momento que alguien diga eso, está contradiciendo la misma palabra de Dios, ¿verdad? Eso por un lado. En cuanto a la primera pregunta, dije que es importante porque, ¿verdad? Pensar. Yo dije, estoy hablando de los manuscritos originales, ¿no es cierto? Que fueron inspirados palabra por Dios mismo. Eso es verdad. Y entonces surge la pregunta, bueno, y entonces las Biblias que tenemos nosotros hoy día en nuestras manos, ¿qué? ¿Verdad? Porque estas ya tienen en cierta manera mano de hombre, ¿no es verdad? Bueno, dos cosas. Uno,
nosotros tratamos de seguir la versión más fiel a los textos originales. Y bueno, aquí alguno puede decir, ¿y ustedes cómo saben que es esta o aquella? ¿No es cierto? En general, les voy a decir esto, espero se entienda. Hay dos tipos de corriente en cuanto a las traducciones de las Escrituras. Hay unos, y que son menos, que se basan en algo que se llama el textus receptus o el texto recibido. El texto recibido significa que se basan en los manuscritos, ¿verdad?, que históricamente se han venido recibiendo. Es decir, los manuscritos originales, esos ya no están, ya no existen. Pero entonces, ¿qué era lo que hacían los escribas? Entonces ellos lo que hacían era transcribir palabra por palabra, letra por letra, todo lo que ya se había escrito, para que no hubiese error. Ellos se lavaban 7 veces para escribir el nombre de Dios, por ejemplo. Y así de rigurosos eran los escribas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ellos eso era lo que hacían, ¿verdad? Y después siguieron haciendo el trabajo otras personas. Ahora, cuando llegan las traducciones, el texto recibido o el textus receptus se basa principalmente en la Septuaginta. Eso también lo dije hace 15 días. La Septuaginta era la versión griega del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y esa versión ya era oficial en los tiempos de Cristo y de los apóstoles. Así que esa era una de las versiones que ellos usaban. Y era confiable. Si ellos la citaban es porque era confiable, ¿no es cierto? O sea que hasta tiempo de Cristo y los apóstoles no tenemos ningún problema, ¿verdad? Entonces, volvemos al punto. El texto receptus o el texto recibido se basa principalmente en los escritos de la Septuaginta. O sea, va hasta allá, hasta la palabra que usaron Cristo y los apóstoles. Para nosotros hoy día, la Reina Valera de 1960 se basa en el texto recibido, el textus receptus. Más confiable sería la de 1909, no más que para nosotros ya es un lenguaje desactualizado. Habrían algunas cosas que no entenderíamos tan fácil. Pero la del 60 para nosotros sigue siendo la más confiable, ¿verdad? Han sacado otras Reina Valera del 95 y no sé cuánto más, pero ya se ve que algunas palabras han cambiado mucho, algunos textos, en fin. Entonces, para nosotros la más confiable, que se basa en el texto recibido, que se basa en la Septuaginta, Biblias usadas por Cristo y los apóstoles, es la Reina Valera. Estoy hablando solamente del español, ¿no es cierto? Ahora, la otra corriente, esa es una. La otra corriente es la que se basa en algo que le llaman el texto crítico. El texto crítico viene específicamente de dos personajes. Estoy aquí resumiendo, hermanos. Viene de dos personas, dos teólogos liberales del siglo XVIII, si no estoy mal, Westcott y Hoare. Ellos dos, según encontraron unos manuscritos más antiguos que el texto recibido. Y ellos dijeron, bueno, si esto es más antiguo que aquello, quiere decir que esto debe ser más confiable que lo otro. Y entonces ellos sacaron su propia versión, originalmente en griego y después en español. En español es lo que nosotros conocemos como la Biblia de las Américas, ¿verdad? Entonces, ellos se basaron en el texto crítico, diciendo, este es más antiguo que aquel. Ahora bien, solamente así para responder rápidamente. ¿Qué es más confiable? Una versión que se basa en textos de manuscritos que usaron Cristo y los apóstoles,
o una versión que según me dicen que son más antiguos que los manuscritos del texto recibido. Y dicho sea de paso, fueron teólogos liberales. ¿Qué resulta más confiable para nosotros? ¿No es cierto? Eso es lo que debe pesar para nosotros. Entonces, por eso nosotros tenemos como nuestra Biblia en nuestro idioma, ¿verdad? Oficialmente la Reina Valera del 1960. Por esa razón. Uh-huh. Sí, hermano. Sí. Ahí Probando. está. Buenos días. La inspiración verbal está siendo atacada muy fuerte en esos momentos. Y Dios previó que siempre iba a ser atacada la palabra. Uh-huh. Entonces, al atacarse la inspiración, se ataca la autoridad de la palabra, porque dicen, esta parte sí es inspirada, esta no. Uh-huh. Anoche leíamos un libro de teología y dice que la Biblia contiene la palabra de Dios. No dice que es la palabra de Dios. Y eso cambia por completo el sentido, porque le quita autoridad a partes de la Santa Biblia. Dios previendo esto en Isaías 28, haciendo un juicio sobre Efraín. Uh-huh. Voy a citar del 7 al 12, Isaías 28. Dice en el 12, finalizando el 12, dice, no quisieron oír. Uh-huh, uh-huh. No quisieron oír. Y habla del sacerdote y del profeta. Erraron con el vino, con la sidra, con un licor más fuerte, dice, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión. Hoy en día se habla mucho en las iglesias de visión. Uh-huh. Y se ataca la inspiración de la palabra. Tropezaron en el juicio. Ahora, ¿de qué manera lo hicieron? Aquí en el 10, Isaías 28:10 dice, porque mandamiento tras mandamiento, uh-huh, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. De poquito en poquito. Así es. Fueron apartándose de la palabra de Dios. Y es que, gracias hermano por ese comentario. Cuando normalmente se tuercen las escrituras, no se dice una mentira completa. Eso nunca va a ser, porque entonces nadie lo va a creer. Desde el principio fue así. Aquí lo tuvimos en la clase. ¿Qué fue lo que Satanás atacó en el principio? La palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí una sola palabra, 2 letras, no, hizo la diferencia. Entonces, muy buen texto el que trajo hermano también, gracias por traerlo. Es eso de que poquito a poquito, ¿no es cierto?, se va torciendo las escrituras y cuando menos pensamos, ya estamos en otro asunto, en otro lado. Entonces, sí, correcto. Eso precisamente, ese comentario que citaste de que hay quienes creen que la Biblia contiene la palabra de Dios, ¿saben de dónde viene? De los liberales, precisamente. Otra vez volvemos al punto de por qué tenemos esta y no otra. ¿Ve? Los liberales creen que la Biblia contiene, y eso es algo totalmente distinto, opuesto a decir que la Biblia es la palabra de Dios. Sí. Eso fractura, ese concepto fractura completamente la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Sí. Porque eso es lo que podemos decir de otros libros, que hacen otros hombres de Dios, pero contienen la palabra, porque ellos le ponen la palabra. Eso es diferente. Correcto. Sí, hermano. Aquí. Está. Bueno, sí, están
me gusta dónde están, en la parte que me llama mucho la atención. Obviamente cada iglesia que se paran a predicar, hasta John Osteen comienza leyendo un pasaje. Aunque después de que comienza a hablar y argumentar el pasaje ya ni sé dónde quedó. Pero todos se arrancan con un pasaje, leyendo. Y eso hace creer que los hombres están predicando la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué razón nosotros estamos hablando y por qué razón nos identificamos como cesacionistas y no continuistas? Nosotros decimos que obviamente porque queremos que la palabra está completa, ¿verdad? Y no hay más revelación. Pero hay unos dentro de la Reforma que dicen, nosotros somos continuistas, pero de esta forma. Nosotros creemos que Dios nos habla, pero entonces de acuerdo a la palabra. Justifican eso ellos. Dice, o sea, Dios nos puede hablar y dar un mensaje, pero si ese mensaje viene de acuerdo a la palabra, sí es de parte de Dios. Algunos, por ejemplo, llegan a preguntar, a decir, bueno, le voy a preguntar a mi mujer esto, si me contesta esto, Dios me dijo esto, si la mujer me contesta esto, Dios me dijo esto otro. Eso no es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es? Por eso, a veces yo cuando predico la palabra de Dios, a veces yo no sé, a veces pienso que los puedo aburrir. Es lo que estaba diciendo el pastor Sugel hoy, que alguien le dijo, oye pastor, como que usted se ha vuelto muy repetitivo, ¿por qué no habla diferente? Dice, es que yo tengo que predicar el evangelio toda mi vida y no puedo hablar otra cosa. Entonces, por ejemplo, hoy voy a traer un sermón de tres textos, de 3 versículos. Cada versículo es tan importante que no pude irme más, ¿verdad? Es el 37, 38 y 39. ¿Cuál es el punto de esto? Que cada texto, cada verdad que yo encuentre ahí, para probarles que esa verdad está cincelada en las escrituras y que no es, se me ocurrió a mí y yo la pensé, o que no estoy sacando un texto de contexto, la traigo desde sus raíces, desde el Antiguo Testamento, la traigo a los profetas, la traigo a la palabra poética, como vimos todos los diferentes géneros literarios. Sí. Y luego vengo al cumplimiento en Cristo y inclusive lo traigo ahora sí a la doctrina, donde está clara. Así que ¿cómo me pueden decir que eso es así? ¿Por qué hago esto? Mire, nosotros, ¿qué nos diferencia de todas las otras religiones que hay? Que nosotros creemos en las doctrinas de la gracia. ¿Qué es eso? Tenemos una serie de doctrinas sintetizadas ordenadamente, que no fueron sacadas de un versículo, no fueron sacadas del capítulo, no fueron sacadas del libro, sino de todas las escrituras. Bien importante de entender esto de la inspiración verbal y plenaria. Estamos hablando de una base, de un fundamento, ¿no es cierto? Que no puede ser movido bajo ninguna circunstancia. Y bueno, se me había olvidado presentarle aquí a este hombre. Yo no sé, quizás sea una representación del apóstol Juan recibiendo la revelación del Apocalipsis. No sé, es solo una imagen, pero la quise traer porque creo que hace eco a todo lo que hemos venido diciendo en cuanto a que la revelación, en cuanto a que la inspiración, ¿verdad? Es la palabra exhalada de la boca de Dios, ¿verdad? La recibe de parte de Dios. Entonces, por eso quise traer esa imagen para que nos acordemos cuando la veamos de que nos está hablando acerca de la inspiración verbal y plenaria. Hermano, sí. Querías hacer una... Ahí. ¿Está bien? Si vamos a hacer un vuelo Houston-Japón y le decimos al piloto una latitud, moviendo solamente 1 grado, alguien dice, pero es un solo grado. O sea, vamos a llegar totalmente desviados del destino. Así mismo. Y el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os mando que hagáis? Ajá. Y es lo que sucede, o sea, a la final un poquito y otro poquito y termino lejos del Exacto. destino que debiera yo haber llegado. Gracias por ejemplo. Vamos a llegar a Australia en lugar de... Ok, hermanos, pues vamos a dejar ahí justamente el tiempo.
Padre bueno y misericordioso, te alabamos, Señor, y te damos gracias por lo inmenso de tu gracia y tu bondad, Señor, en inspirar a estos santos hombres para que escribieran palabra por palabra aquello que tú querías dejar registrado, para que nosotros hoy pudiéramos venir con confianza a tu palabra, Señor. Gracias también por la manera como has guardado y preservado el texto, de tal manera que nosotros ahora tengamos aquí una traducción en nuestro idioma lo más cercano, Señor, a lo que fue tu revelación original. Gracias te damos por tu palabra. Te rogamos, Señor, danos la fe para creerlo. Y también danos discernimiento para no desviarnos a derecha ni a siniestra. Así sea un solo grado, Señor, que nos mantengamos únicamente parados, Señor, sobre lo que tú nos has dejado por escrito. Te suplicamos, Señor, estas cosas. En Jesucristo. Amén. Amén.